Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando hacia alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Si a cualquiera de ustedes yo le preguntase o le preguntara qué es su vida o cuál es su vida, pues empezaría a contarme todos sus problemas, como si la vida fueran los problemas. Pero a pocos oigo decir cosas positivas. La vida tiene muchos ratos de cielo, y es bien importante que seamos conscientes de nuestros ratos de cielo. Es bien importante vivir nuestros ratos de cielo. Porque el Evangelio empieza a decirnos y nos dice una palabra ya para empezar que quizá no nos hayamos dado cuenta, pero es bien importante. Dice 6 días después. Y luego más adelante dice Pedro: Oh, maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas. Qué ejemplar era Pedro, ¿no? Hagamos 3 chozas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Pedro estaba feliz. Por tanto, se olvidó hasta de sí mismo y de Santiago y de Juan. Hagamos 3 chozas, maestro. Aquí se está bonito. Pero antes, 6 días después, dice el Evangelio, o sea, 6 días antes, ¿qué pasó? 6 días antes el maestro hizo una pregunta, y una pregunta bien interesante, y se las hizo a todos los apóstoles reunidos. Les dice: cuéntenme, ¿qué se dice de mí? Y todos fueron respondiendo. Unos dicen que tú eres Juan Bautista resucitado, otros dicen que tú eres el gran profeta, otros dicen, quién sabe, el Evangelio no nos cuenta más cosas, pero seguramente alguno habrá dicho: tú eres el que me curaste mi ceguera, el que me curaste mi cojera. Si le preguntamos a la hemorroísa: tú me hiciste feliz, 38 años de sufrimiento en un día se me acabaron porque tú me curaste. Todos tenían una experiencia de Jesús. Pero cuando, después de oír todo lo que se decía y que los apóstoles vinieron a contar a Jesús todo lo que se decía, Jesús hace una pregunta más comprometedora y dice: ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? Que es lo mismo que Jesús puede decirnos hoy. ¿Qué piensan de mí? Y Pedro, también el lanzado, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dio una respuesta: te felicito, pero eso no lo has dicho tú de tu propia espontaneidad. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo felicitó. Pero después el Señor empezó a contar: bueno, ya saben quién soy yo, ¿no? El Hijo de Dios. Y después dijo: pues el Hijo de Dios tiene que padecer y sufrir y ser encarcelado y ser condenado a muerte. Y Pedro dijo también, lanzado otra vez como siempre: no, maestro, eso no puede pasar contigo. Y el Pedro, que había recibido la mejor felicitación, recibe: apártate de mí, Satanás. Después de eso, Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, Santiago y Juan, pues son los que siempre han sido muy generosos, los que le van a acompañar a Jesús inclusive en el Monte de los Olivos, los que le van a acompañar en la misma muerte. Ellos aquí estaban recibiendo su rato de cielo. Por eso Pedro dice: qué bien se está aquí. Y estaban recibiendo su rato de cielo para, en los momentos de dolor, en los momentos difíciles, poder vencer. Nosotros tenemos en realidad muchos momentos de cielo, y es importante que los vivamos. Es más, el día de hoy puede ser un momento de cielo. Si lo aprovechamos bien, este es un momento de cielo.
¿Para qué? Para los momentos que necesitamos la fuerza. Yo oigo muchas veces comentarios de algún papá más que de alguna mamá, pero también ya de alguna mamá lo oigo. No pasa nada, padre, si no vamos a misa no pasa nada. Y la verdad es que no pasa nada. Haz el intento de no venir a misa hoy, mañana y pasado y verdad, te aseguro que no va a pasar nada. Eso es lo que decimos. No vengas un fin de semana, no vengas otro, pase un mes, pase 2 meses, 3 meses y no necesitan pasar más de 3 meses. Cuando ya recibes el primer aviso de que está pasando algo. Y el primer aviso te lo dan tus hijos. Te dicen, mami, ¿qué te pasa? Estás ya que no te aguantamos. De todo te enojas. No se te puede decir nada, mami, porque es que refunfuñas. Y del papá dice lo mismo. Primer aviso de que sí está pasando algo. Dejas de venir 1 año a misa, dejas de venir 2. Espérate, se me fue mi mujer, se me fueron mis hijos, todo, ya no tengo nada, perdí el trabajo. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Entonces, tiene que pasar esas cosas para que entonces nos demos cuenta que sí pasa algo cuando nosotros dejamos de asistir a nuestros ratos de cielo. El cielo no lo tenemos aquí nadie. Eso es para cuando nos muramos. Pero mientras no nos morimos, hay ratos de cielo. Y Dios permite esos ratos de cielo para poder vivir los otros ratos. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, para mí, y que lo mismo puede ser para ustedes, cuánto me consuela en el momento de darle al trabajo, mi primer día de sacerdocio. Solamente escuchar a mi mami lo que me dijo cuando yo le di la comunión en la primera misa y después me dio el abrazo primero, que ella fue la primera que me dio el abrazo y me dice, hijo, valió la pena esperar tanto tiempo. Pues igual les pasa a ustedes y todos tenemos ratos de cielo. Nada más les hace falta que tú los vayas reviviendo. ¿Por qué te casaste? Tienes motivos, revívelos. Revive tu día que te casaste. Revive el día de tu primera comunión. Revive permanentemente el día de tu compromiso. Revívelo. Es una fuerza para ti. Todos tenemos esas experiencias. Pues el Señor permitió en Pedro, en Santiago y Juan que vivieran esa experiencia porque iba a venir momentos muy duros. El rato del cielo. Porque la transfiguración es un rato de cielo. Pero además, no solo tuvieron ese rato de cielo. Fíjense que voy a contar una serie de detalles que es importante que los valoremos. Fue en un monte. ¿Dónde hablaba Dios a Moisés? En el monte. ¿Y por qué en el monte? Porque en el monte es un lugar de soledad, es un lugar de silencio, es un lugar donde hay que subir y dejar todo lo demás. Ahí nos habla el Señor. Cuando dejamos todo lo demás, cuando hacemos un esfuerzo, cuando vamos y buscamos el silencio. Después, ¿por qué Jesús en el monte? ¿Y por qué está hablando con Elías? ¿Y por qué está hablando con Moisés? ¿Y por qué después una nube los cubre, que es la presencia de Dios Padre? Y de la nube sale un grito que dice, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Porque si para un israelita el Antiguo Testamento no existía, era Moisés y los profetas, la ley y los profetas. Moisés era el ejemplo de lo que deberían vivir, era la ley. Y lo que los profetas dicen también era la ley. Pues aquí están hablando los dos que son el símbolo para decir que están hablando con quien va a ser de hoy en adelante la ley, que es el nuevo Moisés y el nuevo profeta. Y a ese es al que hay que escuchar. Si lo escuchamos, tenemos nuestros momentos de cielo. Cada vez que escuchemos al Señor, tenemos nuestros momentos de cielo. Y no es un problema de oídos. Lo que a nosotros nos falta muchísimas veces, y digo yo, me digo de mí y digo de ustedes, no es oídos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Dios? A Dios no se le escucha con los oídos, se le escucha con el corazón. Y es en el corazón donde cada uno de nosotros vivimos nuestro cielo. Hacer lo que Dios nos pide es un problema de corazón. Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y cada uno de nosotros, cuando escuchamos a Dios y ponemos en obra, en práctica, aquello que Él nos dice, vivimos cielos adelantados. Y si no, vivimos infiernos adelantados. ¿Qué queremos? Aprovechemos y vivamos los ratos de cielo que Dios nos da para poder vivir los dolores, las penas, los sacrificios que todos los días tenemos que hacer.
y qué bueno que vivimos cielos adelantados. Aprovechémoslo hoy para que nuestro día sea mejor. Que así sea.